Después de estar 8 años y 4 meses recluido en la cárcel militar de Mariscal Zavala, Otto Pérez Molina, procesado penalmente en los casos La Línea y cooptación del Estado, recuperó su libertad la noche del pasado miércoles 3 de enero. El abogado César Calderón explicó que su patrocinado se le otorgó medidas sustitutivas en 2 procesos que enfrenta. En el caso La Línea se le impuso una caución económica de 10 millones de quetzales. Esta se canceló entregando unas propiedades en garantía al organismo judicial. En el proceso por defraudación, Pérez fue condenado en diciembre del 2022 a 16 años de cárcel. Esta sentencia no ha quedado en firme. Está pendiente que una sala de apelaciones confirme, anule o modifique la condena. En la carpeta judicial cooptación del Estado se pagó una fianza de 300,000 quetzales. En este caso, el expresidente se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos. El exmandatario tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y debe colocar su huella dactilar cada 30 días en la sede del Ministerio Público. La FECI no puede impugnar la libertad condicional del exfuncionario. No apeló el fallo judicial en el tiempo que establece la ley, cuando a Pérez Molina se le otorgó dicha medida en noviembre del 2021. Bueno, el expresidente Otto Pérez Molina dejó la cárcel de Mariscal Zavala tras pagar 2 fianzas por un total de 10.300.000 quetzales. Bueno, antes de abordarlo con Fernando, veamos estos datos importantes. Recordemos que el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, estuvo vinculado a 3 casos de corrupción, siendo estos el caso La Línea, por el cual recibió una condena de 16 años de prisión por medio de aceptación de cargos. Sin embargo, tras someterse a este procedimiento especial, la pena se redujo a la mitad, donde además se le impuso una multa de más de 3 millones de dólares. Por otro lado, recordemos del caso de la terminal de contenedores Quexal y el último denominado cooptación del Estado, en el cual se declaró culpable. Otro caso, o otro detalle, durante su estadía en prisión, el expresidente Otto Pérez Molina presentó múltiples quebrantos de salud. El 4 de septiembre del año 2018 fue intervenido quirúrgicamente para cambiarle un aparato que regula el funcionamiento del corazón. Años después, el 26 de julio del año 2020, fue operado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud debido a una apendicitis. El 1 de julio del 2020 recibió un permiso especial para asistir al funeral de su madre, quien falleció el 30 de junio. Se le negó en múltiples ocasiones el arresto domiciliario hasta que en noviembre del año 2021 fue beneficiado con esta medida. Sin embargo, permaneció en prisión por otro proceso pendiente. Finalmente, se redujo la fianza de 13 millones de quetzales que le impusieron en el año 2021 para optar a la medida sustitutiva por 10.4 millones de quetzales para finalizar abandonando la prisión tras dejar 2 viviendas como garantía. Así que bueno, Fernando, el expresidente de la República, Otto Pérez Molina, está en libertad, pero ligado a otro caso, ¿no? A otro proceso. Sí, vemos cómo uno de los casos penales más sonados en el país, hoy pues tiene un momento procesal muy interesante. Y es que en el año pasado se había ya otorgado una fianza, se había resuelto por parte de la juzgadora que el expresidente Otto Pérez Molina podría salir de la cárcel, eso les estoy hablando del 2023, si pagaba una cantidad que en ese momento pues el expresidente adujo no tener. Se hace un análisis por parte de la judicatura y se establece el nuevo monto de la caución a pagar, que asciende a 10.300.000 quetzales. El dinero también fue una respuesta muy tajante de parte del expresidente de la República, Otto Pérez Molina, al confirmarle a la jueza que no tenía esa disponibilidad de efectivo y tenía que tomar en cuenta también que pues tenía sus cuentas de banco embargadas. Entonces, con este gravamen era imposible que pudiera, pues tal vez no tener esa cantidad, pero definitivamente hacer uso del dinero que tuviese disponible para poder pagar esa caución económica y salir libre. Sin embargo, familiares del expresidente pusieron a disposición del abogado defensor 2 viviendas, 2 bienes inmuebles que su precio
al hacer el avalúo correspondiente, tanto bancario como comercial, pues da la suma que el juzgado estaba indicando en la resolución debía cancelarse en la tesorería del organismo judicial. Al ser aceptadas estas propiedades, entonces inmediatamente se genera la resolución para que pueda salir libre el expresidente de la República, siempre, por supuesto, teniendo esa relación permanente con el juzgado y con el Ministerio Público, ya que tiene un control telemático. Entonces, recupera la libertad y hay que recordar que el caso La Línea le llevó al expresidente Otto Pérez Molina a la cárcel por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Naturalmente, estos, pues dentro de nuestro ordenamiento jurídico interno, tienen una condena, ambos delitos, de 8 años de prisión. Sumándolos, son los 16 años a los cuales pues fue impuesta esta pena en contra de Otto Pérez Molina. Hoy es un hito en este proceso, ya que el expresidente de la República logra presentar estas dos propiedades, estos dos bienes inmuebles, y pues llega entonces a la caución económica que se le impuso. Ahora bien, ¿cuál es el otro caso o el proceso al cual aún permanece ligado? Porque bueno, sabemos que pues sí, recobra su libertad, pero está ligado aún a otro proceso. Sí, tenemos que entender que realmente estos casos no han terminado. No termina. Claro, continúan. Sigue el caso de La Línea, el caso de cooptación. Entonces hay realmente una serie de persecuciones e investigaciones en materia penal que pues tienen todavía en el banquillo de los acusados al expresidente. Sin embargo, todos han sido de alguna manera superados en cuanto a poder ofrecer la caución económica fijada por la judicatura, y esto pues le ha permitido al expresidente estar ya fuera de la cárcel. Obviamente, cuando hacemos el análisis de qué fue lo que aconteció en aquel momento del 2015, te recordarás, Axel, que el país convulsionaba en temas que mediáticamente eran muy sonados y que naturalmente pusieron en el ojo del huracán a la ex vicepresidente Roxana Valdetti y al expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Hasta en el año 2015, después de esa presión ciudadana, una presión mediática muy fuerte, pues es que de primero se presenta la renuncia de la ex vicepresidente y posteriormente se entrega Otto Pérez Molina para dar por terminada esa gestión abruptamente. Y recordamos que en ese momento, pues, todo lo que se vivía en Guatemala eran momentos muy complejos jurídicamente hablando. Penalmente era la primera vez que teníamos a un presidente y a una vicepresidente en este tipo de circunstancias jurídicas que realmente pues lo que hicieron fue generar detonantes a nivel de los 4 puntos cardinales del país, y naturalmente pues les abrió este tipo de casos que al día de hoy todavía les siguen generando esa problemática jurídica, porque el hecho de que puedas salir bajo fianza no quiere decir que ya puedas hacer, libre totalmente. Que ya puedas hacer lo que querrás. O sea, tenés que regresar a firmar en el tiempo que te indica el juzgado el libro, tenés que dar fe de que no estás saliendo del país, que no estás teniendo movimientos migratorios que vayan a generar algún tipo de sospecha, y cuando necesitas salir del país por X o Y circunstancia, pues naturalmente pedir la autorización del caso. Entonces ese control telemático hoy genera ese beneficio para Otto Pérez Molina, que naturalmente puede estar dándole el seguimiento correspondiente a sus procesos, pero desde su casa. Bueno, definitivamente la pregunta que se hacen las personas es, bueno, ¿cuánto tiempo más podrá durar esto? Bueno, pregunta del millón. Realmente quiero que te vayas conmigo a los análisis que hemos tenido en materia de lo que ha acontecido dentro del organismo judicial desde que compartimos este espacio en el estudio. Y te has dado cuenta que siempre cuando está la pregunta de cuánto tiempo más, es muy complejo poder decirte 3 meses, 6 meses, 10 meses. ¿Por qué? 1 año, 2 años. No se sabe, porque existe un indicador en el organismo judicial que definitivamente, por mucho que se haga una inversión, no solo en materia económica, sino en materia de recurso humano, sigue siendo un indicador presente, y es el de la mora judicial. Y esa mora judicial es
perfectamente entendible por la cantidad de procesos que se presentan en todas las materias, familia, civil, penal, administrativo. Realmente es muy complejo. Y entonces todos los juzgados tienen, de verdad, Axel, topada su agenda. Por ejemplo, nosotros presentamos una solicitud ahorita para una primera audiencia en el ramo laboral y estamos en enero, Axel, y se nos fijó para marzo del año entrante. ¿Qué sucede? Uno se quejaría y decir, ¿por qué? Es que es la cantidad de procesos que hoy se conocen dentro de un organismo judicial que realmente no se da abasto. Entonces, poderte dar una fecha, una cantidad de tiempo que sea muy puntual, realmente es muy complejo. Tenemos que estar viendo el avance y sobre todo cómo se van dando las circunstancias en materia de la defensa del expresidente Otto Pérez Molina y por supuesto las actuaciones que en este caso pues el Ministerio Público vaya a generar. Definitivamente, Fernando. Bueno, 10.300.000 quetzales, 2 propiedades, 2 viviendas, sumaban este dinero. Se mantiene aún el proceso, se mantiene aún vinculado, bueno, pero tiene libertad, en este caso, bajo fianza. Así que estaremos pues dándole seguimiento a este tema para que usted esté enterado y poco a poco vaya comprendiendo y entendiendo, como dice Fernando Pereira, cómo es la situación realmente de las decisiones de los jueces y por qué razón también se fijan esas cantidades de dinero para poder tener por lo menos pues, estadía en su casa, pero aún ligado a proceso. Vamos a la pausa. Ya volvemos.